Buenos días a todos. Afortunadamente, la mayor parte de la población infectada por el virus SARS-CoV-2 tendrá una forma de COVID leve. Es decir, esta población podrá quedarse en casa con autovigilancia, con cuidados generales y desde luego siempre es deseable la vigilancia al menos a distancia de algún médico que pueda asesorarnos. Sin embargo, existe un grupo de pacientes especial en donde, debido a sus factores de riesgo, pueden progresar de formas leves a formas graves de la enfermedad. Y esto implica que alguno de ellos va a requerir hospitalización y en algunos casos incluso de la atención en la unidad de cuidados intensivos. Durante la epidemia hemos aprendido muchas cosas y entre ellas algo que tenemos claro es que además de la hipertensión y la edad, los principales factores de riesgo para desarrollar un COVID grave son la obesidad y la diabetes. Es por eso que el día de hoy decidimos abordar el tema de cómo estas dos enfermedades que habitualmente coexisten pueden hacer al individuo altamente vulnerable para desarrollar formas graves del COVID. Para esto tenemos un invitado especial, el doctor Hugo Laviada. Él es endocrinólogo, profesor universitario de endocrinología e investigación en la Universidad Marista. Él es también un extraordinario investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT y tal vez una de las personas que más ha estudiado el fenómeno de la diabetes y la obesidad en nuestra región, hablo específicamente en Yucatán. En lo personal, para mí, una persona que aprecio mucho, no solamente por las enseñanzas que recibí de él durante mi formación, sino porque es una persona con una gran calidad humana. Doctor Laviada, bienvenido a la conversación. Muchas gracias, doctor Abraham Simón. Es un gusto estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación para platicar. Doctor Hugo Laviada, como decía hace un momento, este fenómeno de la diabetes y la obesidad es un fenómeno que parece afectar a todo el país, pero especialmente a regiones como Yucatán. ¿Por qué piensa usted que los mexicanos y especialmente los yucatecos somos tan vulnerables al desarrollo de diabetes? En Yucatán y en todo el país tenemos un grave problema de obesidad y diabetes. Son dos condiciones que están interconectadas, es decir, no son independientes. La obesidad es un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 y de hecho hay algunas personas que hablan de un término que se llama la diabesidad, que quiere decir que la obesidad, en la medida en que acumulamos grasa corporal, favorece progresivamente un deterioro de la función del páncreas, una disminución de la sensibilidad a la insulina, que es la hormona que produce el páncreas para mantener los niveles de azúcar. En la medida en que aumentamos de peso y desarrollamos más cantidad de grasa corporal, a la insulina le da más trabajo funcionar y el páncreas tiene que producir una mayor cantidad de insulina y esto genera que el páncreas termine agotándose y desarrollando de obesidad simple a diabetes tipo 2. Para esto hay factores genéticos y muy probablemente nuestra mezcla genética, que se le denomina hispano-indígena, pues favorezca esta condición en todo el país. De hecho, por ejemplo, en países como en los Estados Unidos, en donde tenemos una fuerte presencia de compatriotas que viven allá, de mexicoamericanos, ellos son de los quienes tienen las prevalencias o las frecuencias más altas de obesidad, de diabetes también, y de complicaciones de la diabetes como problemas de la retina, problemas del corazón, de los riñones y de la circulación en general, que llamamos complicaciones crónicas de la diabetes. De manera que en nuestro país tenemos condiciones probablemente de tipo genéticas, condiciones ambientales
Somos un país que rápidamente ha migrado del campo a la ciudad. Esta migración de lo rural a lo urbano favorece también modificaciones en la alimentación, disminución de la actividad física, alimentos con un alto contenido calórico y aumento del consumo de bebidas azucaradas y sobre todo el fenómeno que está relacionado al urbano, que es el sedentarismo. Dejamos de hacer ejercicio y esto condiciona obesidad y diabetes al mismo tiempo. Entonces, es la suma de condiciones genético-ambientales que nos hace a los yucatecos y a los mexicanos particularmente susceptibles a estas dos condiciones, a la obesidad y a la diabetes. Bueno, doctor Laviada, sin duda el origen de la diabetes y la obesidad es multifactorial y es un tema que creo que no se ha desgastado. Creo que todavía hay muchas cosas por entender e investigar en este sentido. Pero una de las preguntas que le surge a los pacientes con estas dos enfermedades es ¿por qué son más vulnerables de tener un COVID grave? Esta pregunta es muy importante, Abraham, en función de que sabemos que el 90 y tantos % de los casos, la gran mayoría de los casos de COVID son en su forma leve o moderada, que pues puede incluir tos, fiebre, malestar general, algo parecido a una gripe severa o muy parecidos a los síntomas del dengue, por ejemplo, pero que normalmente se tratan y se atienden a nivel de la casa, del domicilio de los pacientes y que tienen en su gran mayoría un desenlace favorable. Sin embargo, hay poco menos del 10% de los casos en donde se presenta el COVID en su forma severa o grave. Hay un grupo de pacientes que tienen más probabilidades de tener esta forma severa o grave, que son particularmente personas que tienen sobrepeso u obesidad o que bien tienen también diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares, problemas que tienen padecimientos crónicos de los pulmones y también personas que tienen problemas a nivel de la función de los riñones, por ejemplo. Dentro de ese espectro, en particular, llama mucho la atención que los diabéticos y los obesos tienden a tener más propensión a la forma grave o severa. Y esto es debido a que la misma obesidad es un estado en donde el exceso de células grasas hipertróficas, es decir, de adipocitos, las células que acumulan la grasa, crecen demasiado y al crecer demasiado disfuncionan y esto quiere decir que producen una serie de sustancias que de manera general les llamamos citoquinas. Estas citoquinas que son sustancias como las interleucinas, algunas sustancias como el factor de necrosis tumoral, en fin, no las voy a mencionar porque es algo un poquito técnico para el auditorio, pero estas sustancias pueden favorecer daño en los órganos, es decir, es una inflamación que no sentimos, que se llama inflamación crónica de bajo grado o metainflamación, que se produce en la obesidad y en la diabetes, que no se siente pero que va produciendo daño en el endotelio, es decir, en el recubrimiento de los vasos sanguíneos, en órganos como el corazón, en sistemas como el sistema cardiovascular, en los riñones y en general en todo el organismo. Y esto hace que cuando una infección viral, agresiva, como la del COVID, aparece en nuestro cuerpo, ya está como abonada el territorio para que pueda producirse lo que se llama la tormenta de citocinas. El virus se apropia de cadenas de eventos bioquímicos, metabólicos, de la manera como cada célula de nuestro organismo aprovecha la energía, secuestra esas vías metabólicas para poder reproducirse y utilizar nuestra energía para reproducirse. Y esto es particularmente más grave en personas con obesidad y con diabetes, en donde ese secuestro va a favorecer que se desvíe la energía de las células para proveer de sustratos que al virus le sirven para replicarse y en lugar de combatir al virus, la energía de las células se inclina para producir una mayor cantidad de fenómenos inflamatorios que normalmente nos defienden, pero que en este caso nos hacen daño. A eso se le denomina la tormenta de citoquinas. En personas que tienen hiperglucemia
o que tienen exceso de tejido adiposo, esto es más grave. Aparte, en los pacientes obesos tenemos fenómenos restrictivos respiratorios. Seguramente han oído hablar de que algunas personas con obesidad tienen lo que se llama apnea obstructiva del sueño. En ellos el asma y las restricciones respiratorias son más graves por cuestiones mecánicas, dificultad para mover la caja torácica, por la misma presión que ejerce la grasa abdominal y la incapacidad del tórax para expandirse. Entonces es un conjunto de factores mecánicos y metabólicos que hacen que puedan tener más riesgo de complicaciones del tipo también cardiovascular, que es más frecuente en los diabéticos. Entonces todo este conjunto de cosas hace que el virus pueda ser más agresivo, pueda replicarse con más virulencia, que se puedan producir más de estas sustancias proinflamatorias que produce nuestro propio cuerpo, pero que el virus desvía para que se genere una mayor cantidad de ellas, y todo esto hace que, sobre todo en la segunda semana de la enfermedad, puedan presentarse fenómenos graves con insuficiencia respiratoria y con falla orgánica del corazón o de los riñones, o incluso fenómenos protrombóticos, mayor propensión a la coagulabilidad de la sangre, que puede terminar en desenlaces que a veces llevan incluso a la muerte. Doctor Laviada, una respuesta muy amplia y muy completa del por qué los pacientes con obesidad y diabetes tienen mayor riesgo de presentar formas graves del COVID. A mí me gustaría resaltar algunos aspectos que usted ha mencionado, como son la inflamación crónica, el daño endotelial, el efecto que tiene la hiperglucemia sobre la respuesta inmune, los depósitos de grasa celulares, los depósitos de grasa no solamente abdominales, sino a nivel visceral, que pueden generar un trastorno en los mecanismos ventilatorios y con esto favorecer a mayor daño pulmonar. Pero también me gustaría adicionar otro aspecto que es muy importante y que es bien conocido, que los pacientes con esta enfermedad tienen una respuesta inmune deficiente y que puede permitir una mayor proliferación del virus y, en consecuencia, mayor gravedad de la enfermedad. Pero bueno, yo ya soy diabético, soy obeso, y esa es la realidad actual de mucha gente. Y estamos en el contexto de una epidemia que puede llegar a hacer mucho daño, especialmente a esta población. Y la pregunta en la secuencia lógica es, si yo soy diabético, si yo soy obeso, ¿es tarde para hacer algo? ¿Puedo en este momento hacer algo para reducir mis riesgos de tener un COVID grave? Doctor Laviada. Para responder a tu pregunta, Abraham, me gustaría dividir la situación de estas personas en dos momentos. Uno, lo que podemos hacer antes de que se produzca la infección y lo que tendríamos que hacer una vez que ya el paciente está enfermo. Antes de que se produzca y tratando de prevenir, y en el entendido de que en cualquier momento pues todos podemos ser susceptibles a tener COVID, lo que buscaríamos en personas con obesidad y con diabetes es tratar de mantener las condiciones que ya se padecen de la manera más limitada. Es decir, en la persona con obesidad es buen momento para intentar bajar de peso, hacer ejercicio en casa, cuidar la alimentación, evitando alimentos particularmente ricos en azúcares, en harinas, evitándolos al máximo, aumentando el consumo de proteína de buena calidad y de frutas y vegetales, evitar los alimentos, postres o bebidas azucaradas. Todo esto nos ayuda a mantener el peso, a mejorar ese estado de salud metabólica, y disminuir peso puede ser un buen momento para hacerlo y para disminuir los riesgos que lleva la obesidad. En pacientes que ya son diabéticos, también es muy importante consumir religiosamente, metódicamente sus medicamentos. Es decir,
Si las personas tienen diabetes y están tomando medicamentos orales o insulina, tomar sus medicamentos para la diabetes o utilizar su insulina como debe de ser todos los días. Es un buen momento para apegarse al tratamiento, y muchas personas con diabetes además requieren de medicamentos, por ejemplo, para la presión arterial, para el control de los lípidos, utilizan medicamentos para bajar los triglicéridos y el colesterol. Es un momento importante para rigurosamente tomar sus medicamentos. El virus, como se ha mencionado, aprovecha la hiperglucemia, es decir, el azúcar alto. Se ha visto que las personas que tienen diabetes, pero que mantienen niveles de azúcar más cercanos a los normales, van a tener mejores oportunidades de, en caso de enfermarse, sobrellevarla mejor. Entonces, no suspender sus medicamentos, apegarse a un plan de alimentación, llevar el plan de alimentación y ejercicio rigurosamente. Es un muy buen momento para estar bien controlados, e incluso, decíamos, en pacientes con obesidad para intentar perder peso. Eso les va a dar una ventaja en el momento en el que se llegaran a enfermar. La otra situación es de la persona que tiene obesidad y diabetes y que adquiere la infección. En ese momento, lo importante sería también mantener contacto con su médico, monitorear la glucosa, es decir, utilizar estos dispositivos que nos permiten checar el azúcar en casa a través de una gotita de sangre, informar al médico y hacer los ajustes que se requieran para mantener los niveles de azúcar y de hemoglobina glicosilada lo más cercanos a lo normal. Es decir, hemoglobina glicosilada de 7 o menos, si es posible, o niveles de glucosa no mayores a 120 miligramos o 150 en un caso extremo. Esto también varía en cada persona y habrá que definir con el médico cuál es la meta más adecuada. Pero es un buen momento para apegarse a su tratamiento. Si en un momento dado tuvieran que trasladarse al hospital, es importante llevar su insulina, llevar sus medicamentos para que los médicos sepan qué tratamiento están llevando y, si fuera necesario, reforzarlo. El único medicamento que es conveniente suspender en caso de presentar una infección es un grupo de medicamentos que se llaman ISGLT2, que son los nombres de las moléculas son la empagliflozina, la canagliflozina o la dapagliflozina. Si está tomando usted algún tipo de medicamento de estos que acabo de mencionar y tiene fiebre, tos, malestar general, es decir, síntomas sugestivos de COVID, es buen momento para suspenderlos y sustituirlos por otros que el médico le recomiende. Son los únicos medicamentos que habría que sustituir. Los demás medicamentos de uso habitual, incluyendo insulina, metformina, sulfonilureas, otros medicamentos orales o inyectables para la diabetes, no requieren de suspenderse. Y la razón de que se suspendan este grupo de medicamentos que mencioné primero, como la dapagliflozina, la canagliflozina o la empagliflozina, es porque en personas con infección pueden desarrollarse un fenómeno que se llama cetoacidosis diabética, que no es común en los diabéticos tipo 2, pero cuando hay infecciones se recomienda suspenderlo. Por otro lado, si se trata de diabetes tipo 1, pues es buen momento para reforzar el tratamiento, a lo mejor hacer ajustes de insulina de acuerdo a las indicaciones de su médico. Aún sean telefónicas, hay que tener y hacer estos ajustes, de manera que logremos durante el periodo de la enfermedad un buen control del azúcar. Esto es un elemento importante que se ha visto que ayuda a mayor hiperglucemia, como mencionó el doctor Abraham Simón hace un rato. Hay menos capacidad del sistema inmune de combatir la infección. La hiperglucemia interfiere con mecanismos de defensa, mecanismos inmunológicos que permiten combatir al virus o a cualquier agente infeccioso. De manera que sí es muy importante mantener el control. Y desde el punto de vista preventivo para todas las personas con diabetes y obesidad que todavía no han adquirido la enfermedad, pues es con mayor razón importante tener los elementos de prevención como son el lavado de manos, el distanciamiento social, evitar acudir a sitios concurridos, usar el cubrebocas, no acercarse a ninguna persona a menos de 2 metros de distancia, utilizar gel antibacterial si no se puede conseguir jabón. El jabón es mejor incluso que el gel antibacterial, pero se puede utilizar uno u otro dependiendo de la situación.
y tomar todas estas medidas de prevención, porque la mejor situación es que no nos dé la enfermedad. Esa es la mejor manera de prevenir. Pero si nos da la enfermedad, pues ya sabemos también que controlarla mejor, llegar a niveles más bajos de peso y más bajos de glucosa, controlar la presión, no suspender los medicamentos para la presión ni para el colesterol. Se ha visto que esto puede ayudar también. Y estar muy en contacto con sus médicos y con su personal de salud para ir tomando decisiones, así sea por la vía telefónica. Sin duda sus recomendaciones serán de mucha utilidad, no solo para la comunidad médica, sino especialmente para la sociedad y aquellos pacientes que tengan diabetes y obesidad. Yo de verdad le agradezco mucho este tiempo que nos ha dedicado. Y me gustaría pasar a las conclusiones. Yo creo que hoy en día estamos viviendo tiempos diferentes y desde hace décadas, incluso siglos, nosotros sabemos que la mejor manera de hacer salud pública es la prevención. Yo he podido ver cómo en las últimas semanas y en los últimos meses tanto el gobierno federal como el gobierno estatal han iniciado estrategias de educación y prevención para reducir la extensión de otras pandemias que pueden ser incluso más graves que el mismo COVID, y me refiero específicamente a los temas que hemos hablado el día de hoy, que son diabetes y obesidad. Yo tengo la esperanza de que estas políticas públicas puedan continuar y puedan tener un impacto positivo sobre la sociedad. Y voy a cerrar diciéndoles que la salud pública no solo es responsabilidad del gobierno, la salud pública es responsabilidad de todos nosotros y que el autocuidado es fundamental para enfrentar esta y muchas otras situaciones de salud. Doctor Laviada, me gustaría conocer cuáles son sus conclusiones y si desea enviar un mensaje final a la sociedad. Así es, doctor Abraham Simón, pues nada más finalmente agradecerte esta oportunidad, porque yo creo que sí es un buen momento de reflexionar al respecto. Lo que estamos viendo en este momento efectivamente es la colisión de dos pandemias. Una que ya traíamos, que es un componente epidémico particularmente en nuestro país, pero en todo el mundo, de obesidad y diabetes ligadas al sedentarismo y a los cambios en alimentación que hemos tenido en las últimas décadas. Esta falta de ejercicio y este exceso de calorías y de energía en forma de alimentos que estamos consumiendo sin guardar un debido equilibrio ha llevado a este exceso de peso prevalente en grandes porciones o proporciones de nuestra población. Y por otro lado, esto al desarrollo de enfermedades de por sí que acortan la vida y que de por sí favorecen una mayor mortalidad, como es la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. En este escenario aparece un virus que ataca de manera más selectiva y más agresiva a las personas que tienen estas condiciones. Entonces, desde el punto de vista personal y familiar, en las familias en donde tengamos personas con obesidad y con diabetes, es momento de cuidarlas, es decir, de evitar que se contagien, porque no solo es que ellas se expongan, sino que si se exponen las personas que viven en la casa y llevan la enfermedad a la casa, pues hay mayor riesgo para estas personas que tienen diabetes o que tienen obesidad o que tienen enfermedad cardiovascular o hipertensión. Entonces, es momento de que quienes tienen estos factores de riesgo se cuiden más, pero también es momento de que sus familias los cuiden más y que también nos sirva esto como un momento adecuado para reflexionar. Soy diabético, pues tengo la obligación personal de buscar a través del apego al tratamiento, del apego al plan de nutrición, de apego a un plan de ejercicio. Se puede hacer ejercicio aún en la casa, aún en el confinamiento, de conseguir que mis cifras de glucosa, de presión arterial y de lípidos estén mejor. Soy obeso, pues tengo también la obligación de buscar y aprovechar este momento para perder peso, para que si en caso de que yo me enfermara,
tuviera yo mejores condiciones para combatir el virus. Ninguna de estas cosas es fácil, pero también es el momento de asumir, como decías, este fenómeno o esta situación del autocuidado, de la autorresponsabilidad y de apropiarme yo de definir si puedo yo mismo generar condiciones para mejorar mi salud y para evitar complicaciones en caso de un evento como sería una infección como el COVID-19, en donde la persona con diabetes y las familias en donde hay diabéticos, si esto nos encuentra o nos colisiona en momentos en donde tenemos un mejor control metabólico o tenemos menos peso si soy obeso, definitivamente estaré abonando a una mejor posibilidad de no adquirir la forma grave de la enfermedad o de, si la adquiero, tener mejores posibilidades de sobrevivencia. Yo creo que es un mensaje muy fuerte, pero que es muy poderoso porque está en manos de cada quien poner de su parte para que así suceda. Y nuevamente agradecerte, doctor Abraham, la oportunidad de enviar este mensaje a la comunidad en un momento en donde todavía tenemos por delante varias semanas o quizá meses en donde tendremos que seguirnos cuidando y seguir poniendo esa parte de responsabilidad propia de la salud de cada quien, de cuidarse y protegerse y cuidar y proteger a los demás. Doctor Hugo Laviada, ha sido para mí un privilegio poder platicar con usted y de verdad le agradezco toda la información que ha compartido con nosotros. Creo que sin duda va a ser de mucha utilidad para la sociedad y espero que esta sea la primera de muchas conversaciones. Y a todos ustedes, también muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.